Bueno, empezamos esta sección, esta parte del programa que nos va a diferenciar mensualmente. Exactamente, en el último programa del mes vamos a tener un invitado especial aquí con nosotros. Preséntalo vos que ¿Por qué me va a decir? Porque yo sé que te gustaba cómo jugaba este hombre. Y bueno, pero a ver, aquel al que no le gustaba este jugador tiene serios problemas de gusto. Sí, pero yo sé que te gustaba especialmente. Vio como esa gente que usa, no sé, Marcelo Araujo, que nosotros le decíamos, Marcelo, te extirparon la glándula del gusto a la hora de elegir las corbatas cuando presentaba fútbol de primera. Y bueno, tenía algún insulto ahí por el medio porque uno le decía algo, pero es imposible que si uno tiene... A ver, estamos hablando de la gente que lo vio jugar en el mismo tiempo. Ver por televisión o recordar en algunos momentos con algunas imágenes es otra cosa. Nos falta todavía encontrar algún video, por ejemplo, de Arsenio Erico, que no hay en la Argentina, desgraciadamente, del máximo goleador de la historia del fútbol nacional. Pero Miguel Ángel Brindisi sí ha marcado una época muy importante y muy fuerte en el fútbol argentino, por lo menos para los que disfrutamos el fútbol y los que tuvimos la posibilidad de crecer entre los 60 y los 70. Y también en los 80, ¿por qué no? Porque Miguel siguió jugando, era inoxidable, ¿no? Jugó tantos años en Primera División. Alguno no se acuerda que Miguel Brindisi... A ver, todos lo tienen identificado, los que entienden algo de fútbol, con Huracán, con el campeonato de Boca de Maradona, que en realidad era el Boca de Brindisi, eso después lo vamos a hablar. Después lo hablamos. Y con algunos otros momentos, pero la vigencia de Huracán, de aquel Huracán del 73, y de aquellos huracanes de los años anteriores y posteriores, que también fueron muy buenos equipos. Bueno, está Miguel Brindisi con nosotros, un jugador al que uno pone en el mejor equipo de su historia. ¿Viste? ¿Sí? Por eso te lo dije. Sí, bueno, pero lo tengo que decir porque ya lo dije alguna vez y está el señor Miguel Brindisi acá con nosotros acompañándonos y lo tengo que decir porque es así, sencillamente. Qué gusto, muchas gracias Alejandro, Rodolfo, para mí es un placer estar con ustedes y agradecido. Conjugabas el verbo jugar. Claro, y jugar. Se jugaba, antes se jugaba, todos jugaban. El común denominador era eso, el estilo de todos los equipos era el jugar. Te agarraba Argentinos Juniors, te pintaba la cara. Te agarraba Atlanta en esa época y también intentaban todos jugar. Habían dos excepciones de la regla. Uno era el Estudiante de Subeldía, claro, y después fue el de Grigol, el central de Grigol, también con personales, que se hizo muy difícil también porque nos cruzamos también eliminándonos por la Copa. Exactamente, claro, para Copa Libertadores, que eran los dos estilos, el menotista y en ese momento, que era el de Grigol, ¿no? El maestro, maestro después cambió, ¿no? Timoteo cambió mucho. Cambió. Con Sí, y bueno, ese Gimnasia que casi sale campeón. Jugaba muy bien los equipos, bueno, y el Ferro, decir, el Ferro de Márcico, extraordinario, extraordinario. La verdad que bueno, son recuerdos lindos, y bueno, nunca entrar en la comparación de si lo anterior fue mejor a lo actual, pero sí de repente también era otra la sociedad. Las cosas que contaminan no estaban, Barra Brava no existía ninguna de todas estas cosas. No había droga dando vueltas en la tribuna y en la cancha. Exactamente. ¿Viste? Menos alcohol. Exactamente, y la familia llegaba mucho, ¿te acordás que era tercera, reserva primera? Sí, las plateas de señoras estaban exactamente. En la cancha, la tribuna femenina. Era una cosa más linda porque... sin querer remontarnos tanto, ayer en estos días hacíamos un programa un poco con los recuerdos y las edades, pero para saber quién jugaba en primera confirmado, la gente se quedaba viendo después de ir a ver la tercera, a ver qué pibe estaba asomando, con posibilidad de ver la reserva, según cómo formaba la reserva. Sabía quién jugaba en primera. Exacto. Porque no había cambios. Exactamente, y salvo aquellos que se compraban en la puerta el alumni, viste que por ahí traía alguna información. Pero era un mundo que verdaderamente lo añoro, porque arropaba a la familia. Más allá de que hoy es otra la sociedad, la gente hace más deporte, más vida a lo mejor al aire libre, pero creo que el fútbol en ese sentido se contaminó mucho y la fue echando a la gente. Se contaminó, pero además los chicos crecían en un club y se mantenían un tiempo determinado. Eso le iba a preguntar. Creo que la cosa venía desde las inferiores, ¿no? Incluso desde el trabajo con los chicos en las inferiores y la identificación de los chicos con los clubes en las inferiores.
Tal cual, se empezaba a sentir el amor a la camiseta. ¿Te acordás que el famoso era un eslogan, pero era una realidad? Yo me acuerdo, mirá, tengo unos recuerdos y les agradezco este momento de poder pasear por todas estas cosas tan lindas. Los domingos a la mañana a veces jugábamos con la 8ª división la pelota con el Rocío, porque encima jugábamos 8 de la mañana. Los Rocío eran número 4, primero ya era un número más chica. Sí. Parecían bochas, ¿viste cómo se ponían? Y en el entretiempo las madres nos acercábamos al alambrado y nos daban un poco de mate cocido, de té o algo, que con todo amor lo hacían. El papá que pasaba a buscar a 4 o 5 pibes, no existía el micro. No todos tenían auto. Claro, no existía. Y entonces todo eso te va aferrando, va haciendo raíces en el sentimiento con la institución. O cuando llegaba después de terminaba el partido, sea la división que fuere, que te daban un vale y con ese vale ibas al buffet. Al buffet y te daban un sándwich de mortadela, pero una sola feta, ¿viste? Pero parecía el manjar más grande de tu vida, ¿viste? Son cosas, y eso te ligaba muchísimo. En la semana ibas a la sede, estabas con los delegados, hablaban el mundo de inferiores. Esa tensión para no olvidarte el documento, porque si no llevabas el documento no te dejaban jugar. No jugabas. Toda esa fantasía antes de dormirte, que dormías muy poco porque tenías muchas cosas movilizantes, y decir, uy, llevo el documento, sí, lo tengo, me lustraba los zapatos, antes se engrasaban también los... Sí, mi viejo tenía carnicería. Y me acuerdo para vos era más fácil entonces. Tenía la grasa que me dejaba especial para la pelota, viste que al cuero también se le pasaba, y los botines. Y la decepción, bueno, también mirando a ver si llovía, porque apenas caían 3 gotas lo suspendían las inferiores. Pero la decepción era si no llegaba un médico o un policía, porque tampoco se jugaba el partido, ¿viste? Estamos hablando de un policía, imagínate. De un policía. Pero fue hermoso. Por eso hoy, cuando hablo de contaminación, lo solemos hablar con Rodolfo, que el mundo inclusive cambiaron, más allá de la sociedad, los padres, los objetivos, los representantes. A mí, por ejemplo, cuando estoy trabajando, lo primero que hago, conectarme con la gente de inferiores. Hablábamos un poquito el día que lo de Panchito Guerrero, lo de Rambert, cómo fueron apareciendo bastante de los pibes. Ya Pablo Rochen estaba insinuándose, es diferente. Eso fue en tu primera etapa como entrenador de Independiente. Claro, como en Independiente. Lo primero que hice, más allá de que tengo una amistad y un respeto enorme por Pancho Sá, que estaba... Pancho, ¿qué hay abajo? Almorzamos, lo primero que hicimos, almorzar con Pancho Sá y el Chivo Pavoni. Y me dijo una frase que hay un pibe, la rompe, $150.000, un sándwich de $150.000 para fortalecerlo, 15 años y era guerrerito. Digo, mañana mandalo, es decir, o Rambert y toda la cosa de los pibes. Y son chicos... sobre todo Pascualito Rambert, que no se contaminó jamás, siempre amó lo que hizo. Recorriendo un poco la historia, tuvo un tío que la familia, su mamá, sus hermanas, que forman un mundo y siempre ligado a lo que era la institución, el amor por la institución. Pero cuando voy, a veces los profesores están haciendo el calentamiento y voy a hablar con el entrenador de la 8ª, la 7ª, según si hace doble turno, viste que entrenan por la tarde los más chiquitos. De repente veo un montón de gente en los alambres y digo, ¿y eso qué son? No, dice, este es el representante de aquel chiquito del 8. Sácalo a todos, le digo, echalos. Claro, ¿qué tienen que estar haciendo en el entrenamiento? Llamando a un pibe desde el alambre para consultarle algo a un pibe de 13 años, 12 años. Que no puede opinar. No, pero estamos equivocados. ¿Viste? Esa gente quiere hablar después que termina el entrenamiento. ¿Cómo te va a sacar un pibe de la fila para hacerle un comentario? ¿Viste? Entonces, y todas esas cosas no existían antes. ¿A qué edad entraste en las inferiores de Huracán? 13 años. 13 años en 8ª división. ¿No había novena en esa época? Sí, lo que pasa de que
es una historia, no sé si la quiere, la claro, tocamos, claro. ¿viste? Yo era pibe de barrio, me cambié de colegio, iba al Bernasconi en Parque Patricio y me pasé al colegio La Inmaculada por lo primero de todo porque había fútbol en el colegio. Fíjate vos hasta dónde Siendo el llegaba. Bernasconi un muy buen colegio. Extraordinario, Claro. es un instituto de Sí, primera, todavía está ahí, sí, firme. maravilloso. Pero como acá había fútbol y al mediodía había un torneo dentro del colegio y se jugaba las divisiones y todo. Y aparte tenía campo de deporte, estaban las olimpiadas de los colegios maristas y todo, y bueno. Pero era un pibe de nada más que de eso, de ir a jugar. Hicimos el primer equipo con el barrio que se llamaba Rendo Babi, porque éramos admiradores todos de Toscano, claro. Y me acuerdo, viste esas cosas de chico, a mí me gustaba jugar de arquero también, más allá que adelante. Y me había anotado en el Rendo Babi de arquero, de arquero. Y venía Manteca, que era el de la selección del colegio, le decíamos Manteca, un arquero, y como vino Manteca, jugué adelante, ¿viste? Y ese día estaba Rogelio Di Culio, de los famosos delegados, y me dijo si no quería jugar en Huracán. No me olvido nunca más, esto era un jueves a la noche. El viernes cerraba el libro de pase, mi viejo lo sacó corriendo a Rogelio, y yo quería, ¿viste? Porque si no te anotás no podés jugar, tenía que esperar otro año. Son esas cosas que estás en el lugar justo y en el momento justo, exactamente. Y así entré en Huracán. Al final mi papá dejó la carnicería todo y me acompañó hasta AFA porque desconfiaba, ¿no? Un nombre que no habíamos visto. Y bueno, y el domingo ya debuté, pero era 9, y como el 9 era Carlito Mansiones, nunca me voy a olvidar. Bueno, ahí está, ese chico no llegó por la influencia de sus padres. El padre lo amaba tanto y era tan fanático que gritaba, dale una patada, Carlos. Y un día le pegó una patada al referí, le dio una patada en el traste y lo suspendieron 1 año. Fíjate vos. Entonces empecé a jugar de 8, que Emilio Baldonedo me pone de 8 y ahí empecé a adaptarme y era jugar, ¿viste? Y con Carlitos Mansiones nos entendíamos un montón. Y bueno, después la historia de Mansiones nos volvimos a encontrar en la vida y él lamentó mucho de todo lo que dio Huracán de divisiones inferiores, porque debuté con el Toti Fuentes, que era un número 9 también del club de 4ª división. De todos los 9 de los que me hables de aquí para acá, ninguno fue como Carlito Mansiones. Era un fenómeno. Lamentablemente el padre, en su vehemencia, lo hizo que, primero, el apodo de loco, que a veces cuando hay apodos que le tenés que decir... Sí, por algo se lo dice. Sí, chiflado, esto, el otro, no te hagas decir chiflado, porque después el día de mañana, y hoy como están los tiempos, los técnicos lo que menos queremos es un loco, porque para el loco ya está uno. Claro. ¿Viste? Así que bueno. Miguel, ¿a qué edad llegaste a Primera División? ¿Qué tiene que ver el toco y me voy en tu vida? Porque si no me equivoco fue Pentrelli el que te puso en primera. Renato Cesarini fue, porque había asumido Renato, pero en la semana don Emilio Baldonedo, que era el bombero siempre Huracán, el técnico interino. Claro, ustedes lo saben, Huracán se distinguía o sobresalía por 3 entrenadores por año correr, viste que estaba Luis Seijo, y Luis era muy vehemente afuera y venía otro, y siempre los interinatos eran de don Emilio Baldonedo, y después cuando falleció don Emilio empezó José Vigo a ser el que... José era el bombero, delantero histórico de los 50. Que es un poco lo que hoy alguien que me merece respeto y admiración, que es Apuzzo en Huracán, que últimamente los interinatos... Que apaga los incendios. Exacto. Como fue Pepe Santoro en Independiente varias veces. Tal cual. Y sacan la cosa a flote y se vuelven a inferiores. A inferiores. Y esa semana llega Renato Cesarini. Yo le comentaba a Rodolfo que es uno de los tipos que me marcó en mi vida. Emilio como pibe, el otro en la parte de la adolescencia, porque aparte era mi entrenador en las selecciones juveniles sub-20, tenía las juveniles, y a lo último, cuando él estaba enfermo,
¿sabés que transmitía, dirigía con un megáfono? Porque ya no... Y vos frénese de golpe, que esto, que el otro... Pero aparte venía de traje, es un tipo que nos impresionó. Habrá estado 2 o 3 meses en el club, en selección estuvo más. Nunca repitió un traje. Y por ahí llegaba de traje, corbata, era un gentleman. Bueno, tipo, era el famoso cuento de Renato, fue entrenador de La Máquina en una época. Y se encontraba con el Charro Moreno, creo que con el Charro Moreno principalmente, en algún boliche de la calle Corrientes. Y Cesarini le dice, ¿qué hace usted acá? ¿Y usted qué hace acá? Le decía el Charro Moreno, claro. Era la vieja historia, ¿no? ¿Vos debutaste con Atlético de la Juventud de San Juan? Sí, sí. Bien. El 1 de octubre del 67. Con 17 años. Me faltaba una semana para 16. los 17. 16 años. No era nada frecuente que un jugador con 16 años debutase en Primera División. Un partido que Huracán ganó 8-2. Estoy mirando la formación del equipo. Navarro en el arco, Sí. el Pelado 10, Ginarte, el Pacha Cantú y Bordato, un rubio que después jugó en los Andes varios años. Sí, señor. Brindisi, Dopacio, el peruano Loaiza, gran habilidoso según muchos, ¿no? Tedesco, Oscar Fuentes, este que mencionás, Los dos, y Davino, que después se hizo famoso con Valiente. El Cholín y Davino que Catalano, venía ¿no? de Boca. Claro. Claro. Bueno, el arquero suplente era Rolando Irusta, que fue arquero de Lanús muchos años, el hermano del Mono. Huracán ganó 8-2. Ese día Fuentes hizo 2 goles. Vos hiciste él 6-1 de ese partido. Hice 2 también, porque hice uno en contra. Ah, mirá vos. Hice uno a favor y uno en contra. Eso no lo tengo computado, pero bueno. Pero a ver, tenías... ¿Primero hiciste el de favor o en contra? No, el de favor. Claro. No, pero no sabés la que fue. 6-1, como bien Sí. dice Fabri. Y me agarré del alambrado. Un cara duro. Después del El sexto gol. gol. Bueno, Claro, bueno, imaginate 16 lo que era años. para mí. Lo que me acabo de enterar leyendo esto es que el mediocampista principal de Atlético de la Juventud de San Juan, ese partido fue Víctor Legro Taglia. Nada menos, que después fue el ídolo de Gimnasia Cuando de va a Mendoza. Gimnasia, los bailes que te daban, cuando iba, porque se jugaban los domingos Sí. a las 4 de la tarde en Mendoza en el verano, y te agarraba el Víctor, te pintaba la cara. Ese Mendoza, Claro, o sea, muy buen equipo. Gimnasia Muy de bueno. Lima, Jugaba muy buen Aceituno, equipo. había varios jugadores muy Sí, importantes. te daban unos bailes, ¿sabés qué? Y los árbitros no había cámara ni nada, le Claro. pegaban cada apretada, que viste lo que era. Aquellos nacionales nos permitían ver algunos equipos de las provincias, del interior del país, que en realidad eran la representación de lo fuerte que eran las ligas provinciales. Sí. Que eso fue desapareciendo. Una de las tantas cosas que se perdieron en el fútbol argentino es la importancia de las ligas provinciales a partir de la televisación. Claro. En aquellos años era imposible ver un partido de Buenos Aires en cualquier provincia, y entonces Boca, River, todos estos equipos se seguían por la radio, mientras tanto la gente iba a la cancha y sostenía económicamente. Exacto. Y era hincha de su equipo, de su provincia. Ahora eso no pasa. Claro, en el 68 en Belgrano aparecen Reinaldi y Mameli, una dupla, la Pepona con su pelo casi blanco, Sí, rubio, sí, largo, sí, sí. y Mameli que jugaban tocando, tirando paredes. Ese flaco jugaba bien. Eran muy buenos. Belgrano fue el primer gran equipo del interior. En San Lorenzo de Mar del Plata apareció en el 69 Yamará de Erezuma, un goleador impresionante, el Colorado, Sí. claro. Que, bueno, y ellos hacían como una selección de Mar del Plata, Sí. el equipo que lo a representaba. San Lorenzo. ¿viste? Sí, Exacto. sí, sí. Bueno, pero pero eso era promocional. Claro, era nosotros no promocional. habíamos entrado al Nacional. No había entrado Fíjate al vos Nacional. que todos participaban, porque era promocional. El sexto lugar había entrado Racing, que nosotros empatamos en ese partido, y que con el empate pasó Racing, nos dejó a nosotros afuera y jugamos el promocional. También sirvió para que pudieran, como no era por la zona de descenso, Claro. era ahí en el medio, entonces nos daba la posibilidad a los del club de poder jugar. ese campeonato, el 67, en el Metropolitano, ya unos meses antes, y también en el Nacional, porque fue segundo, marcó la aparición del Estudiante de Subeldía, que ganó el Metropolitano del 67, no me haga acordar de la semifinal, Sí, porque no, al otro día me fui al colegio, y fue un jueves a la noche, y el Nacional, Estudiantes terminó segundo, invicto. Independiente fue campeón con Osvaldo Barandao de técnico, y Estudiantes fue subcampeón invicto.
Esos dos fueron los representantes argentinos en la Copa Libertadores que ganó Estudiantes de La Plata. Increíble ese partido en cancha de Boca, 4-3. No me hagas acordar. 11 años. No seas así, no seas duro con este amigo. Todavía hoy el querido Néstor Zubiat, con el que estuvimos comiendo hace unos días, que vive en Francia, el pájaro, se acuerda de la crisis de nervios que le agarró en el vestuario cuando terminó el partido y los padres se lo llevaron a la costanera a comer y lo aislaron de todo el mundo porque ¿El arquero era Topini? El arquero era Hurt. Claro, que hace Carlos el penal, Hurt. Que tiene la pelota. Bilardo le mete algo en la cola. Hurt se da vuelta, le pega una patada y Ángel Coereza cobra penal. Y después, años después, yo le pregunté a Coereza, ¿por qué no lo echó a Hurt? Era demasiado, pobre muchacho. Hacemos un pequeño corte, una pequeña pausa en esta charla con Miguel Ángel Brindisi, que por ahora solo lo dejamos debutando en Primera División, queda mucho por hablar. Quedan casi 40 y pico de años. Estamos charlando con Miguel Brindisi, que nos visita aquí en Los Hijos del Tiempo. Arrancamos con ese comienzo de 1967 y por supuesto que uno te identifica con aquella enorme campaña de Huracán a comienzos de los 70, pero antes de eso está esa eliminatoria para el Mundial de México, ese famoso partido con Perú. Vos jugaste para la selección argentina con 18 años. 18 años. Sí, para mí, bueno, fue el gran trauma en mi paso como jugador. En el fútbol fue un golpe durísimo. Imagínate que para un pibe todavía peor, ¿no? Porque, por ejemplo, referentes y uno de mis ídolos, como fue Silvio Marzolini, Antonio Ubaldo Ratín, tipos que viste, eran inalcanzables, que fueran compañeros. De más está decir Roberto Perfumo, Danielito Nega, Chirola de Azalde. El propio Toscano Rendo. Mi ídolo que hace ese famoso golazo, el 2-2. 2-2 sobre la hora. Viste, Toscano, porque aparte Toscano, cuando me designan a la selección, yo no tenía auto. Nosotros entrenábamos en YPF y me pasaba a buscar. Me acuerdo que ponía los magazines porque él había jugado en México de Javier Solís. Ahí conocí a Javier Solís. Yo ni hablaba, ¿viste? Iba y sí, fue una frustración tan grande que hizo que tomara la decisión de que esperara la revancha. Que esperé hasta el 74. 5 años me tocó y no hice un buen mundial. 5 años de espera, momentos duros, tocabas la pelota, te chiflaban de todo lado, viste, por suerte, me acuerdo que un día contra Independiente, porque eso arranca con Humberto Dionisio Maschio, que es quien me designa, y después agarra a Adolfo, un tipo que para mí me dejó marcado en la vida, lo adoré, y Adolfo agarra el comando de todo esto y bueno, lo sacrificaron prácticamente con críticas y todo. Era un revés muy grande que Argentina no fuera ese mundial. Y en el 70 o 71 Adolfo agarra Independiente y justo con Independiente estábamos jugando en cancha de Huracán, hago un gol y vengo corriendo festejando para el lado de la platea y me fui a abrazar con Adolfo. Le di un abrazo y un beso a Adolfo. Me hacía como queriendo decir Adolfo el gesto, qué sé yo, pero fue desde, qué sé yo, un abrazo de alguien que lo quería y que bueno, que estaba con él, ¿viste? Estas cosas me parecen imposible de pensar que hoy alguien haga un gol y se vaya a abrazar con el técnico del rival, no sé cómo sería. Porque pero abrazo y beso, ¿viste? No es que le toca la mano o la cara, pero lo que pasa que fue un tipo, después tuve la suerte de volver a tenerlo en Huracán, porque después fue técnico nuestro, también en Huracán, y tengo la alegría, el orgullo de que él me entregó el título de entrenador, porque la escuela se llama Adolfo Pedernera, la donde nosotros que fue un poco una rebeldía, porque la única escuela era la de AFA. Claro. La primera que se subleva, entre paréntesis, era la de La Plata, con el primer director de la escuela fue Ricardo Reza, y después Carlito Figueroa, que es el día de hoy, que continúan, ¿no? Con la escuela. Y el título a todos nosotros, la camada del Tolo Gallego, Pasarela, Miguelito Russo, todos juntos
nos recibimos, nos entregó Adolfo Pedernera. ¿Y qué significó la llegada de Menotti en ese momento? Porque muchos no lo saben, imagino. Huracán se había reforzado para el campeonato del 71. Había traído al flaco Poletti, de Estudiantes de La Plata, que arrastraba un problema físico en una de sus rodillas, ¿no? Un gran arquero. Y estaba Osvaldo Subeldía. Exacto. En Huracán. Bueno, pero... De muy buena relación con Menotti. Sí, y aparte Luis Seijo tenía mucha relación porque él tenía su casa anexa de todo lo que es la parte de indumentaria y sastrería y todo. La primer casa que tenía era en La Plata y la otra, que todavía la continúa teniendo, que es Mar del Plata. Chichín vive allá, claro, el hijo. Y por eso tenía esta afinidad pero lamentablemente, porque también fue un maestro, era un tipo, un adelantado, Osvaldo, y 6 partidos creo, y ahí arranca Carlos Vilardo como ayudante de campo en Huracán. Claro, ahí empieza ahí Vilardo. Es la primera experiencia que hacía Carlos con Subeldía, pero creo que fueron 6 partidos que estuvo. Era el común denominador, 3 por año y 3 itineratos de José Vigo. Pero con Menotti cambió todo. No. Hay una que no la puedo contar al aire, que fue muy buena cuando tuvo que echar a su amigo, a Pipo Rossi. ¿Viste? La cancha de Racing fue muy buena, la de Luis y Pipo. Pipo te hacía reír y todo. Y le dice... ¿Lo tiramos? Sí. Apenas estaba Pipo, ¿no? 6 millones de personas. Sí, estaba Pipo peinándose. Habíamos perdido con Tigre, un desastre, en la cancha de Racing, de noche. Y se para Seijo y lo empieza a mirar, y entonces no lo miraba por el espejo. Y Seijo cabeceaba y todo, esperando que Pipo lo mirara. Y Pipo seguía y le dice: Pipo, esto no va más, Pipo. Y Pipo, peinándose, le dice: Luis, anda la puta que te parió. Y agarró y se fue. Se fue así, lo echó, lo puteó y se fue. No volvió más. No, y era su amigo, ¿viste? Hasta, porque el flaco, que venía de hacer la suplencia, digamos, en este caso, como era el ayudante del gitano en Newell, ¿viste? Que era la única experiencia que había tenido. Y llega porque había una relación comercial entre el suegro de ese momento de César y Luis, y entonces por intermedio del suegro le da la posibilidad. Y hay anécdotas que sucedieron, cosas que bueno, fíjate vos lo del flaco, que nosotros íbamos último, íbamos a jugar a La Plata y Luis lo había sacado al flaco ese día. ¿Se acuerdan que antes se jugaba un viernes adelantado? Sí, hay un partido de viernes. Claro, bueno, y lo había sacado al flaco. Entonces nos acercamos ahí y le dijimos: Luis, pero no. Bueno, veníamos mal, muy mal. Y le dijimos: ¿cómo vamos a ir sin técnico? Que tiene que venir. Fuimos a La Plata. No sé si iban 30 y pico de años que Huracán no ganaba en La Plata. El arquero de Gimnasia era el Loco Gatti. Perdíamos 1-0 al minuto. Vos podés creer que ganamos 3-1. Rompimos una historia. El lunes Luis no dijo nada, se hizo el gil, siguió el flaco. Terminamos tercero porque ganamos un último partido del año 72 a River, 2-1, hizo los 2 goles a Vallay. Y al otro año fuimos campeón. Y al otro año toma la selección porque Bracuto pasa a ser presidente de la AFA. Claro. Fíjate vos que de una situación que si empatábamos perdíamos, al minuto íbamos perdiendo. ¿Viste? Cómo se revirtió todo una situación, ¿no? Y el flaco fue alguien que hizo muy simple y con la identidad de lo que se pregonó siempre en divisiones inferiores a través de Emilio Baldonedo, que fue: la pelota hay que tratarla bien, es decir, no, Diego dice: no se mancha, acá no se lastima, sería un poquito, ¿no? Y el flaco respetó esa línea,
Que creo que Newell's también ya venían. Claro, eso, Newell's ¿no? venía con una Y escuela claro, de fútbol Gitano muy Juárez era un poquito el padre futbolístico exacto. de Menotti, fue el Gitano. Bueno, después el flaco ya se va para la selección, viene de Len en el 75 y nosotros después tenemos al Gitano y para mí fue extraordinario. Extraordinario. Nunca tuve un entrenador que en un entretiempo te diga, bueno, escuchen, ustedes quieren cambiar, si quieren sacar esto adelante hay que hacer esto y otro. 2, 3 toques, sencillo. Nada más, se revertía todo. Para mí fue uno de los tipos que más me impactó a la hora de corregir y de modificar o de hacerte transmitir en una forma sencilla y absolutísimamente clara las cosas a modificar para que el equipo revirtiera. La verdad que fue el mejor en ese sentido, ¿no? Había un amor por la camiseta, una identificación con el barrio, ya era titular Carlos Babington, que era también de la zona, era el otro mediocampista. Cuando vos estabas en la tribuna de enfrente y había tiro libre para Huracán en el borde del área, te agarraba la cabeza, porque era Babington o Brindisi, Brindisi o Babington. En realidad era medio gol, por no decir 3/4 de gol, ¿no? Y ganaron el campeonato del 73, que vos decías, con mucho sacrificio en la segunda rueda, porque varios jugadores de Huracán fueron a la selección, sí. y se ganaba con algunos tiros libres de Babington que definían partidos en ese momento. ¿En qué momento fue que a vos te vinieron a buscar de la Juventus, vos te negaste a ir a Italia y Perón te condecoró con la medalla al hombre nuevo? Claro, pasó lo siguiente. Es decir, primero fue el Sevilla, años 71, 72, que estaba Carmelo Faraone. Después tuve, por intermedio de Avellaneda, que Avellaneda no era periodista también. Sí, había un periodista, sí. Avellaneda, sí. que también después hacía como de manager y muy allegado con el Real Madrid. ¿Viste? Que estaba ahí, no. Después, el Olympique de Marsella, porque estaba Chirola, y me había pedido Chirola, que al final fue el Beto Alonso. Claro. ¿Te acordás? Claro. Eso fue... Bueno, todo era por esperar el 74. ¿Qué pasa? Porque no se podía, digamos... La premisa era... Sí, pero porque la premisa a nivel de AFA... los que jugaban afuera es que los que jugaban afuera no integraban la selección. Yo siempre dije que te ibas al destierro antes. Claro. Jugaba en Las Palmas y con suerte a las 4 horas me pasaban vía Madrid una comunicación telefónica con Argentina. Y llamaba y lo primero me preguntaba cómo salió Huracán, porque llamaba pues claro. No salía la información, claro. ¿viste? No te llegaba ni el gráfico, por ejemplo, en Centroamérica el gráfico llegaba los viernes. Sí. ¿Viste? Pero Hoy es mucho muchísimos más años. fácil. Entonces, por intermedio de Anelli vino un señor de la Juventus, Gerardo Zanella. Me acuerdo que esto fue 1 de febrero del año 74, previo al Mundial, que me acompañó el flaco Menotti a una escribanía. Era viernes, ¿viste? Y de repente sacaron toda la plata y el flaco dice, vamos a esparcirla. Nunca vi tanta junta que trajeron de adelanto para Huracán. Huracán que siempre andaba necesitando plata. Claro, ¿no? y le trajeron de adelanto $80.000 que lo pusieron arriba de la mesa y porque la transferencia era por 800.000 a la Juventus. ¿Por qué? Porque se decía que después de ese Mundial del 74 habría para un extranjero. El cupo. Exactamente, claro. Porque entonces, pero a su vez, también al mes, el Inter había hecho lo mismo con el loco Houseman. Que el loco decía, che, pero es mucha plata. Digo, loco, vos sabés que con uno de estos, y hablábamos. Y no me acuerdo cuál es el otro equipo italiano que también, con Carlitos Babington cerca del Mundial. Que termina yéndose a Alemania. Claro. Al equipo... Al Wattenscheid. El Wattenscheid 04. 09. Sí. Bueno. Entonces, me acuerdo que habíamos ido a una gira previa y andábamos por Florencia.
Y Sanela lo tenía, trajo una Ferrari para llevarnos, fui con Quique Wolf, de repente paramos en un lugar, regalo, un reloj a cada uno, dijimos, miércoles, este tipo, ¿viste? ¿Qué pasa? Termina el Mundial, no hago un buen Mundial, esperé 5 años, me acuerdo que estábamos cantando el himno y me pasaba todo, ¿no? Por la cabeza lo que había esperado, que jugábamos con Polonia. Y de Polonia no se sabía nada. ¿Viste? Y 45 minutos y me sacaron, sí, la verdad, perfecto. Ese era, mal. Para algunos que estamos hablando con Miguel Brindisi, ¿no? Que está con nosotros aquí en la radio, en la M750. ¿Es verdad que Argentina tenía 3 entrenadores? Exacto. El polaco Kapp, José Baraca y Víctor Rodríguez. Exactamente. ¿Es cierto que había un entrenador que decía una cosa, se iba y al rato venía otro y decía otra cosa? A veces en la charla técnica fue la primera, como que hubo, es decir, distintos puntos de vista. Sí. Que del lado del jugador, vos decís, como que no hubo una previa, que íbamos a hablar en la no charla. Se pusieron de acuerdo entre ellos. No, pero había un absoluto respeto. Es decir, sucedieron muchas cosas. Era un desorden la selección, la AFA. Por eso digo, claro. Muere Perón, sí. Se viene toda la dirigencia, quedamos solos, no queríamos jugar. Por otro lado nos presionaban porque creo que las suspensiones de un mundial o 2 mundiales, no sé cómo era en ese momento, tuvimos que pedir a las autoridades de acá que decidieran, porque nosotros no queríamos jugar el último partido con la otra Alemania. Con Alemania Oriental. Exactamente. Sí. Viste, bueno, todo vino mal parido. Mal claro. parido. ¿Por qué? ¿Dónde está la equivocación? También, porque todo sirve para sumar. Y si uno también no hace siempre las cosas bien, comprende, Argentina no puede hacer una gira de casi un mes antes del Mundial. De ahí nos fuimos al Mundial. Claro. ¿Sabes qué? Cuando aterrizó en Alemania estábamos muertos. Viste que la gira, aparte había un terrible desconcierto, y el desconcierto más grande, más allá que los partidos amistosos te ayudan, vos tenés que tener un equipo, un plan A, tenés que tenerlo, te guste o no te guste, ya más o menos, y después decís, va a jugar este equipo, pero Pancho Sá jugaba de 3, estaba en el banco Carrascosa, si el mismo Pancho, viste, jugaba de 5, Cacho Heredia de 6, en vez de 6 jugaba de volante. Cacho Heredia podía jugar de casi todos los puestos. Claro, pero era diferente. Claro. Al final después estaba me equivoqué. ¿Sabés quién era el que jugaba en la mitad de la cancha? Luguito Vargas, porque claro. Era Perfumo. Vargas. Claro, el 6 era Perfumo, Heredia. Y porque después, bueno, hubo un problema que no pudo arrancar jugando el Cordero. Pero sí. Así todo. Jugaba yo de 7 y el Mencho estaba en el banco. Claro, el Mencho Balbuena. Comprendés, hubieron cosas que había un desconcierto. Me acuerdo que un tipo que no lo vi después por muchos años, tipo extraordinario, cuando dice, ¿quién agarra al loco de compañero de pieza? Era el key de la cuestión, después de un mes de gira, tener al loco en el Mundial, y dijo, démelo a mí, dijo Tonieri, el flaco Tonieri. El polaco Tonieri. El polaco, un tipo entrañable, un profesional bárbaro. Y entonces un día él escucha una declaración, no sé quién de los entrenadores, por el cual tengo el mayor de los respetos, o algo fue eso, que vino mal parido, que dijo, no tenemos un hombre de marca personal, nosotros, y el flaco dice, toda mi vida viví marcando, dice, ¿cómo puede ser? Fue el único que no le tocó, igual que Aldo Poi. Claro. Viste, que eran los que estaban sentidos, porque después llegó una cosa. Nosotros teníamos una mañana libre y habíamos ido, no sé, creo que estábamos cerca de Colonia, donde estábamos, ¿no? Y al volver vimos la bandera media asta, ya el general se sabía, y se había ido toda la delegación de los dirigentes. Nos quedamos solos. No había nada, no se sabía qué hacer. Entonces nos daba la posibilidad de poder hablar mucho, claro. ¿Viste? De poder hablar mucho, porque... Y ahí... el sentimiento de Tonieri y de Aldo Pedro Poi, y de Pepe Santoro,
que se negó a jugar. Pepe no quiso jugar. No quiso jugar. Por eso debutó el Pato Filiol. Por eso debutó el Pato Filiol. Claro. Pero te pasó algo, Miguel, en ese Mundial 74. Uno recuerda las macanas de Carnevali, los 2 primeros goles de Polonia que tenía un cuadrazo. Sí, que Colato. le iba a pedir a Miguel que contara el informe sobre Polonia que les dieron. No, esa fue buenísima. Resulta que teníamos alguien que iba, no se sabía nada, no era como ahora, tenés material y todo, y resulta que alguien que conformaba un asesoramiento al cuerpo técnico a espiar a Polonia. Entonces, bueno, ese martes arriba, previo a Polonia, arriba Carlitos Babington, porque se había lastimado a Vallay, claro. Entonces llega Carlito, esto, el otro, y esa también fue otra cosa que en el grupo pegó. Dice, bueno, para que todo el mundo esté tranquilo, dice el polaco, dice, muchachos, queremos que sepan cómo vamos a arrancar no sé si fue un sábado o un domingo que nos tocó debutar, la verdad. Parece que fue un sábado. Un sábado, ¿no? Dice, bueno, el partido del sábado, Babington, de 10, recién llegaban y había sacado la valija. Que eso también, te imaginás. Claro. Porque aparte, no fue buena la experiencia de la fusión de los que estaban afuera, porque, por ejemplo, ¿quién podía negar a Chirola Yasalde? Era Balón de Oro. Claro. Viste que jugaba en Portugal. Sí. Y bueno, y los que vinieron de allá, el Ratón, Cacho, Carnevali, casi todo el equipo era con los de allá, pero no habíamos jugado más. Claro, Vargas Perfumo jugaba en Brasil, ¿no? Claro, entonces se hizo medio difícil esa fusión, por eso hacen la gira. Es decir, si vos vas a traer gente de afuera, hacelo mucho antes, o qué sé yo. Errores que debemos asumir todo. Entonces dice, bueno, vamos a esperar. Ese martes llega el informante, después que habían dado el equipo y todo, entonces venía Roberto, vamos para una sala que tenemos, que fulano va a decir cómo juegan los polacos, el otro, dice. Entonces Roberto le dice, ¿y fulano, qué viste? Entonces le dice, muchachos, yo no les puedo mentir, les voy a decir, a ver, hacía un frío, dice, me quedé en una cabina, me quedé tomando, pero no pasa nada, dice, son horribles. Hijo, a los 8 minutos perdíamos 2-0, que yo creo que ese partido cambiaba. Antes del minuto hay una jugada de Mario Kempe. Sí, es cierto. Que si llegan es decir, a ellos los tocaba y a nosotros nos hubiera agrandado. Claro. Pero fíjate vos una particularidad, cuando nosotros salíamos que hacer el calentamiento o algo en los movimientos, estábamos cerca de ellos y pasaban y por ahí te decían, Babington, Brindisi, Perfumo, claro. Nos conocían a todos. Bueno, es que es una costumbre del fútbol argentino, ha sido una costumbre durante mucho tiempo esta soberbia de creerse el supuesto campeón del mundo sin jugar. Hace un tiempito, aquí en este programa, contamos la historia de Guillermo Stabile en el Mundial del 58. Stabile es el último Mundial que dirige, la Argentina tiene ese famoso papelón con Checoslovaquia. Unos días antes del Mundial, Miguel Ángel Merlo, que era un periodista de automovilismo, de Clarín y del Gráfico, que hacía fútbol también, regresa de Nürburgring, el circuito de Alemania. Torino. Claro, antes, te hablo del año 58, había corrido Juan Manuel Fangio, había ganado varias veces en el circuito alemán, con una revista alemana que contaba cómo jugaba Checoslovaquia, que iba a ser parte de la misma zona con Argentina, Alemania e Irlanda del Norte. Alemania, el campeón del mundo, había ganado el torneo del 54. Miguel Ángel Merlo le hace traducir la revista a una traductora del diario y se la lleva traducida a Stabile para que conociera qué era Checoslovaquia. Tal cual. Y Stabile le dijo, no, yo nací acá en Barraca, no sé dónde le dijo exactamente, no necesito nada, ¿quiénes son los checos, los checoslovacos? 6-1. Sí. Digamos, esa creencia de que éramos los mejores, sin haberlo probado nunca, porque Argentina no jugaba mundiales. Vuelve a jugar en el 58 después de 24 años. Pero quería ir a esto que estás contando. En el 74, alguna vez charlando con Quique Wolf, me decía, nunca pasé un papelón tan grande en mi vida como el partido con Holanda. Nunca vi un equipo como ese. ¿A vos te pasó más o menos lo mismo? Yo creo, jugué en la gira el amistoso previo. Sí, 4-1. 4-1.
que hizo el gol Quique de tiro libre, que se desvía en la barrera. Y la verdad, es la única vez en mi vida que sentí impotencia en una cancha. Yo creo que ahí vino también una bisagra, ¿no? Una transformación desde lo táctico, de todo el fútbol mundial, te diría. Bueno, fíjate vos que se recuerda a Holanda y salió segundo, claro. Que se recuerda más que al campeón. Pero ese día, yo me acuerdo, nosotros estábamos todos calentitos, llovía, viste, ¿te acordás, no? Lo que llovía, un frío hacía. Y estos estaban todos abajo en una canchita, abajo del agua, tra, y nosotros calentando adentro. Y dijimos, esto, ¿sabes qué? Quedan, olvídate, van a quedar. El baile que nos dieron. Yo estaba de afuera cuando en un momento me sentí triste cuando vi que al Cordero le habían pegado al Cordero Telch, pobrecito, le habían pegado en una costilla y se lo llevaron tapado con una manta. Parecía... Viste que era una guerra, viste que había pasado el ISI, porque te pasaban. Y yo me acuerdo, ¿se acuerdan Van Hanningen? Sí, un zurdo lento, porque vos lo veías lento. Digo, ¿y este tipo cómo puede hacer los recorridos? Porque todos eran recorridos cortos, porque el equipo jugaba en corto, tenía un liderazgo ese Cruyff, que era una cosa de loco. Después me tocó sufrirlo en España también como rival, pero es una sensación de impotencia tan grande, pero al mismo tiempo te destapa la puerta de la admiración. Decir, yo quiero jugar como estos tipos. ¿Y claro, por qué no vas a poder jugar? Porque el lateral solo dice, no, yo mi zonita, no, yo no paso, no, yo si hago el cierre ya cumplí. No, vení, hacerlo dinámico, comprometido. Bueno, y vieron un montón de equipos que quisieron imitarlos y muy poco al funcionamiento que tuvieron los holandeses, ¿viste? Pero fue la única vez que sí sentí impotencia. Pero siempre mirando el vaso medio lleno, digo, qué bueno que vivimos todas estas situaciones, que tuvimos primero que nada recibir un gran cachetazo, y que a partir del 74 se empezaron a hacer las cosas bien, que empiezan los procesos, se hace federal, porque es una idea extraordinaria la del Flaco y una visión cuando hace la participación al interior. El seleccionado del interior. Que lo dirigía el Gitano Juárez. Sí. Yo me acuerdo que el primero de ahí, el fenómeno y el diferente de ahí, que fue Osvaldo Ardiles, que vino para Huracán. ¿Viste? Por eso digo, por ahí todo eso nos sirvió, es como todo en la vida. Todo aprendemos de los errores, de los fracasos, de las cosas que vos de repente, porque si hay algo que no podés mentirte es a vos mismo, ¿no? Tu caja negra, tu conciencia, vos sabés lo que hiciste bien y lo que no hiciste bien, en qué cometiste un enorme error, y bueno, vamos a rectificar, levantarse después de la caída. Estamos hablando con Miguel Ángel Brindisi, el primero de nuestros invitados especiales en esto que será una costumbre en el último programa de cada mes en Los Hijos del Tiempo. Andamos más o menos por el Mundial entre el 74 y el 78, nos queda todavía un rato para recordar historias de la historia del fútbol de un grande como Miguel Ángel Brindisi. Ahora seguimos. Seguimos conversando con Miguel Ángel Brindisi aquí en Los Hijos del Tiempo, pasando una agradable tarde de fútbol con uno de los grandes en lo que va a ser una costumbre en el programa, en el último programa de cada mes. Andábamos más o menos por el 78, un mundial en el que no estuviste porque Menotti decidió traer un solo jugador de los que estaban afuera y vos estabas en Las Palmas. Arranqué con el proceso, el primer partido que se juega en cancha de River para el 12 de octubre, que se hace con España. España, 1-1. ¿Te acordás? El gol nuestro lo hizo Rogel y el de ello Pirri, que era el comienzo. Bueno, habíamos varios de Huracán. Después Fatiga se va, estaba Fatiga, estaba Carrascosa, estaba, bueno, obviamente Ardiles. Arrancamos varios de Huracán el proceso con el Flaco. Y en el 76 me voy, en agosto del 76 me voy para España. Y el Flaco convoca a alguien que fue impresionante. 3 años seguidos, Pichichi, que fue Mario Kempe, que después la rompió, claro. Que fue el único jugador
que eran los grandes temores por el cual también esperé 5 años, porque yo siempre digo que te ibas al destierro. Claro. Que no se sabía nada de cómo andaban o alguna posibilidad, nada. Y bueno, fui un argentino más que estaba en la platea, que se asustó con el pelotazo en el palo en el final, sí, y que vibró como todos con el campeonato, obviamente. ¿Y tu regreso al fútbol argentino cuándo ocurre? Y vuelvo fin del 79 a Huracán. A Huracán, que se da de medio de casualidad, porque transfieren a Ardiles a Inglaterra. Y entonces, bueno, no quise nacionalizarme, porque en ese momento te ofrecían nacionalizarte, como le pasó a Quique Wolf, a Morete, a Carnevali, a Pedro Verde, a Teodoro Fernández, los que jugábamos allá en Canarias, pero no me quise nacionalizar porque en esa época, el tercer año, vos quedabas con el pase en tu poder. Y me quedé con el pase en mi poder y digo, me vuelvo a las raíces, me vuelvo a Huracán. Y me encontré con un Huracán por primera vez, creo que fue el primer presidente del fútbol argentino que estuvo detenido, Osvaldo de Santi, sí, García, que era el tesorero. También habían unos conflictos terribles, obviamente no cobré jamás mi pase. Nada, en el 80 estuvo intervenido por el coronel Tidona. Claro, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, sí. Y bueno, después de ahí nos vamos. Babington había ido a Sarmiento de Junín, que estaba Roberto Perfumo de técnico, Silvio, que me lleva a Boca, y Dante Sanabria, que se va a Vélez. Quedamos libres de acción. Carlitos, al final, como no sé, que se había dilatado en Sarmiento, en ese interín, se va a Tidona y viene el Chichín Seijo, y Carlitos pudo volver a Huracán, y bueno, yo quedé como el villano porque ya tenía todo firmado con Boca. Y llegamos a este punto del año 1981 donde te queremos hacer escuchar esta grabación. La marca de Galván, que peligro, vino para Brindisi, se mete en el área, está el tercero, gol, Aquel fue tu debut. Sí, vos sabés que yo pensé que ya había conocido todo en el fútbol en cuanto a emociones, ¿no? Y porque siempre fui a la Bombonera, primero iba al otro vestuario. Claro. Era el de visitante, que fueron muchos años. Ya en el camino sucede algo que me sorprende, que sabía que no era merecedor porque estaba recién llegado. Cuando estamos firmando la planilla me dice Silvio, firmá la del capitán, vos vas a ser capitán. Estaba Pernía, Pancho Sal, y digo, Silvio, no me corresponde, vos firmá ahí, me dice. Y firmé, entonces me tocaba salir primero. Cuando venía por el túnel, eso, digo, se viene abajo. Y bueno, y tuve la suerte de que entré con el pie derecho, con 2 goles, había una euforia increíble. Diego hacía 2 días que había firmado con Boca, la primera vez que estábamos todos ahí, fue impresionante. Por eso mientras escuchábamos el relato les decía, Víctor Hugo, porque que también debutaba esa tarde, era el primer partido que relató Víctor Hugo en Argentina. Porque en la narración, cuando dijo Baley, ahí me di cuenta y me movilizó un montón de cosas. Y pensé de que nada me iba, viste, a cosquillear, pero ese día te digo que sí, porque aparte volví para terminar mi carrera en Huracán. Objetivo sería, hoy se llama un director deportivo, claro, o algo para manager, todo lo que fuera el mundo de inferiores. Coordinador general.
Claro, pero de inferiores. Mi parte de docencia la quería hacer en divisiones inferiores. Hablábamos con Rodolfo de tantas cosas que, por ejemplo, dejar el 10% para las divisiones inferiores, no les llegó una pelota a los chicos de divisiones inferiores. Hoy se fue a Las Palmas. Claro, cuando me fui a Las Palmas, mi tanto por ciento era... Lo donaste. Claro, lo doné. Hoy sabes qué hacer con la cosa de la vida, va a comprar los elementos, que te firmen el remito, Claro. Pero bueno, un montón de cosas que fueron sucediendo y me voy dando cuenta, gracias a ustedes por esta invitación, tengo muchas cosas guardadas. Es como que movilizás un montón de cosas, de las buenas y de las malas. Esa campaña del Boca del 81, Boca no ganaba un título desde el 76, o sea, Claro. venía con varios años de sequía. River había ganado varios torneos, los 2 torneos del 79, el Metropolitano del año 80, el Nacional del 80 lo gana Rosario Central, y Boca tiene la persecución de Ferro hasta el final prácticamente. Eran 2 equipos, un equipo durísimo y buen equipo además de Ferro, que era agredido sistemáticamente desde algunos medios hegemónicos porque decían que era el estudiante de Subeldía, y no tenía nada que ver. Ese Ferro era el estudiante de Subeldía, que no marcaba hombre a hombre, que hacía zona, que no tiraba la pelota afuera. Bueno, esas historias, ¿no? Hiciste un gol más que Maradona, Miguel, en ese campeonato. 17 Sí, contra 16, ¿no? Fue increíble, y después aparece Diego en la segunda vuelta, porque Diego fue el único tipo, ¿viste? Cuando dicen, desgarrado no podés jugar. El único tipo que jugó desgarrado es Maradona. Es una cosa increíble, porque aparte teníamos una seguidilla por los contratos que había, que al menos un partido día miércoles jugábamos amistosos, y a veces hemos salido y jugar martes y jueves, y a veces, y me acuerdo un día en la cancha de Ferro contra San Lorenzo, un 0-0, esto ya fue en el año 82, terminó el domingo, se atrasa el vuelo, nos fuimos a Costa de Marfil, jugamos el martes, el jueves volvimos vía París. Nos llegamos a la noche, que antes estaba el hotel de Seiza, ¿se acuerdan? Sí, Estaba el hotel, nos quedamos concentrados en el hotel de Seiza y jugamos el domingo. Y Maradona tenía que estar por contrato siempre. Fue una cosa, esa vivencia como el primer clásico de repente, que no se iba a jugar. ¿Vos sabés que Semana Santa. Vos sabés que ese viernes a la noche nos llama a los capitanes, a Pasarela y a mí, ¿cómo es? Iturralde, y nos dice, mire, la cancha está imposible, lo vamos a suspender. Usted le dice al jefe de policía, que estaba ahí, el del operativo, y el tipo le dice, no, yo no puedo sacar a esta gente. Estaba toda la gente y iban las 2 hinchadas. Claro. Dice, yo no puedo desconcentrar gente. Por eso cuando sucedieron estos lamentables incidentes de todo esto que pasó Del con gas el pimienta, gas y sí. todo, viste, digo, a veces el mismo policía te dice, mirá que yo no puedo desconcentrar. Y el tipo dijo, no. Y si no, dice, lo juega y párelo, que es diferente desconcentrar a la gente así. Entonces, me acuerdo que Iturralde dijo, bueno, vamos a arrancar, la pelota no va a correr y lo paramos. Y justo dejó de llover esa noche del 3-0, que para mí fue algo como un debut, y tenía ya 30 años, y sin embargo por eso es una etapa tan especial en mi vida y que quedó tan marcada. Y aparte jugar al lado de este monstruo, cuando a mí me dicen, fuiste un socio, ¿quién no puede ser socio de Maradona? Es lo mismo que no sea socio de Messi hoy alguien, viste, si te la entregan redonda, te hacen cada dibujo, que increíble. El partido, justamente te iba a preguntar, aquel 3-0 contra River, ¿fue el partido más recordado de aquella campaña de Boca, o el que más quedó por aquel gol de Diego después de la corrida de Córdoba? Sí, primero y principal, es una cosa que no se dará nunca más, volverán goles, o habrán goles como el de Caleri hace poco, pero Cacho Córdoba, desbordando por win derecho, sacando un centro perfecto, es imposible. Por eso llovió como llovió. Claro. Era más zurdo que Lenin. Que Lenin, es verdad. Claro. Y lo que hizo Diego ese día. Aparte, magnificó todo lo del conejo en el arco. En la línea, porque claro, viste, todo eso.
El fogonazo, cuando yo me acuerdo que en la euforia iba a abrazar a Diego y me dejó ciego un fogonazo de un fotógrafo que se rompe cae. la cabeza, claro, se cae. Sí, fue todo. La verdad que tengo un recuerdo imborrable de esa etapa. Hay horas, días para seguir hablando de distintos temas que hacen a la campaña de Miguel Brindisi como jugador. Como jugador. Dejamos de lado el tema de entrenador. Quizás esa campaña con Boca te haya servido para repensar eso de retirarte del Huracán, pero sobre todo para seguir jugando varios años más, porque de hecho jugaste varios años más. Sí, fuiste claro. a Nacional de Montevideo, a Racing, a Unión de Santa Fe. Exacto. Y recién te retiraste ya pasados los 35, por esos años. Sí, me más o menos. suspendieron a los 34 2 años. Me peleé con Juan de Stefano y Sí, tenía bueno. razón él, ¿eh? ¿Sí? Sí, tenía razón él, porque por un problema ahí de renovación yo no fui nunca más. Y mirá que tengo una Racing era un diferencia muy conflicto grande. permanente también, Y en con esa Juan época. yo tenía diferencias muy grandes. Pero digo que tenía razón. A los 34 años o a cualquier edad vos podés discutir tu contrato, pero tenés que ir a entrenar. Yo no fui nunca más, no le di importancia a los telegramas que me mandaron y me suspendieron 2 años. No era la forma que me hubiera gustado irme del fútbol. ¿Y sabés por qué jugué en Unión? Porque volviendo de Nacional de Montevideo, faltaban, ¿se acuerdan que el Pato Filiol no se quería poner la remera, que él estaba con Adidas Con otra marca, o algo, sí, otra marca Sí, exacto. diferente, y se paró y abrieron el libro de pase por una semana hasta que el Pato encontrara club? ¿Se acuerdan? Firmó para Argentinos Y Juniors. fuimos con el Chino Benítez a Unión, que nos llevó el profesor Castelli, que después el profesor Castelli asume Racing en la B y nos lleva a Racing. La etapa de Nacional de Montevideo tengo un recuerdo enorme. Fíjate que debutó con 17 años el Patito Aguilera, estaba Alzamendi, Wilmar Cabrera, Rodolfo Rodríguez, Washington González, Moreira, el lateral, todos de selección nacional, Aguirre Garay, el papá El papá del actual. el Vasco, viste, cada jugador, Luzardo, el Cabezón Villazán, Vica. Teníamos Muchos pasaron por el fútbol argentino. pero sí, teníamos un equipazo en Nacional. Bueno, así como lo ve a Miguel Brindisi en lo que está contando, porque ha sido, a ver, habría que nombrarlo como que mediocampista ofensivo, estaría bien decir, o mediocampista en general. Sí, El 8. El 8. El 8 que algunos dicen era 10, en realidad. claro, 9,5 como Claro. me decían en España, porque jugaba detrás de la punta. Claro. ¿Viste? Bueno, pero el asunto es que el señor Miguel Brindisi en el fútbol argentino, en primera división, nada más. Uno no está hablando de selección, ni de torneos juveniles, ni de Copas Libertadores, ni nada por el estilo. Está entre los 10 máximos goleadores de la historia del fútbol argentino. Vamos. Ese es el tema. Está bien, ¿qué me va a decir? ¿Pateaba algunos penales? Sí, pateaba algunos penales. Y lo seguía pateando porque pateaba bien. ¿Pateaba algunos tiros libres? Sí, pateaba algunos tiros libres porque los pateaba bien. Pero está entre los 10 máximos goleadores del fútbol argentino, sin ser lo que hoy se llama, ridículamente, para mi gusto, un delantero de punta. Porque los delanteros, si no son de punta, ¿de qué son? Exacto. Los otros días, en una charla con el Beto Alonso, recordaba que había en aquellos tiempos los 8 y los 10 que definían partidos, Claro. que ganaban partidos, Sí. y que hoy las posiciones en la cancha han hecho que un poco desaparecieran. Y uno de aquellos 8 que ganaban partidos era este señor, Miguel Ángel Brindisi. Muchísimas gracias, Al Miguel. contrario, gracias a ustedes. Un momento estupendo. Queda ir en el carretel para otra charla, Miguel, en Con otro todo momento. gusto, estoy ¿Eh? a las órdenes y siempre es un placer verlos. Gracias. Pasó Miguel Brindisi por Los Hijos del Tiempo.